El café es uno de esos productos emblemáticos por los que el Quindío es reconocido a nivel nacional e internacional. En este departamento contamos con diversas clases y alturas que permiten encontrar variados tipos de café en este territorio. Para esta ocasión, en Quindianidad, nos preguntamos por cómo llegó el café al Quindío, cuáles fueron las rutas que emprendió para llegar desde hace muchos años a este territorio. Veamos cuál fue el camino que siguió. El café, digámoslo, empieza el periplo por Venezuela, después de haber tenido un gran recorrido por Europa, África, Europa, Centroamérica, República Dominicana, Guyana Francesa, holandesa, llega a los límites de Colombia con Venezuela y empieza por el río Magdalena a hacer su periplo hasta Honda y se disemina en Honda para la parte de Cundinamarca, el Tequendama, y por el camino del Quindío también de pronto empezó a entrar el proceso del café, a llegar a Cartago, que era como el centro administrativo, político, administrativo y económico de la municipalidad del Quindío, cuya capital era Cartago, y que estos territorios de ahora del Quindío pertenecían a esa división. El camino es la columna vertebral por la cual se construyó la historia del territorio actual de nuestro departamento. Era una ruta que unía al Valle del Magdalena con el Valle del Cauca y era la única ruta por donde se transportó, digámoslo así, todo el proceso económico, entre eso el café, porque Antioquia llegó aquí apenas a partir de 1800, a partir de mitad del siglo XIX. Y fue muy poca la entrada de Antioquia. En cambio, el camino del Quindío es un camino, fue una ruta comercial, histórica, cultural, desde la misma prehispanidad hasta la época republicana. Entonces era un camino fundamental en la unión del territorio oriental con el suroriental de Colombia. La cultura cafetera empieza a declinar por varios factores y está el principal, y es que cae el Pacto Mundial del Café y los precios del café pues caen también por derecho propio. Igual también muchos países del mundo en la zona ecuatorial producieron café y entonces no era rentable muchas veces producir café. Llegó el momento en que era más caro recolectar el café que venderlo, y por eso empieza el cambio de paisaje en el territorio. Se viene el proceso de otros cultivos. Ante la crisis del café empieza la ganadería extensiva en un país, en una región donde las unidades agrarias eran muy pequeñas y tampoco culturalmente ni económicamente eran aptas para la ganadería. Pero el afán de suplir eso, y también vinieron otros factores como el narcotráfico, que empezaron a invertir plata en comprar fincas cafeteras, y con la condición de que las fincas cafeteras en el Quindío ocupan el 80% del territorio, y ese 80% de las fincas cafeteras no pasaban más de 3 cuadras. Entonces una ganadería en 3 cuadras no tenía razón de ser. Entonces ya también crisis de la ganadería, ¿sí? Y viene el otro factor, y es ya otros nuevos cultivos como los aguacates, como el plátano. Ante la crisis del café tumban todos los cafetales, siembran plátanos. No sé por qué razón, después viene el aguacate Hass y empiezan también a cambiar el paisaje cultural cafetero. Históricamente nosotros antes del café fuimos caña de azúcar, fuimos ganadería, fuimos maíz, yuca, plátano. A partir de 1900 somos café. Llega el ferrocarril del Pacífico, dinamiza el café porque hay cómo sacarlo para exportarlo, y luego vienen los problemas de los precios del café que caen y empieza a caer el paisaje cultural cafetero. Y hoy en día nos llegó otra situación, que es la parte del paisaje urbano, el paisaje rural, que se está convirtiendo en grandes parcelaciones, en grandes fincas turísticas, rurales, que nada tienen que ver con la cultura cafetera.
esta última entrega de Quindianidad, Álvaro Camargo, integrante de la Academia de Historia del Quindío, señaló cuál fue la ruta que vivió el café para llegar hasta esta zona del país. También resaltó cuál fue la importancia del camino del Quindío para el café y para la economía de esa época y por supuesto la actual. Por último, señaló cuáles fueron las causas o las razones para el declive del café y de la cultura cafetera. Recuerden leer el texto también en la página de la Crónica del Quindío y seguirnos en nuestras redes sociales.